¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Para comentar y aprovechar esta lectura, Hijos de Dune de Frank Herbert. Esta es la tercera parte de la saga Dune, que ya estaba comentando por acá, ¿no? Conté que leí el primero, que me parece fantástico, Dune de Frank Herbert, que cuenta la historia, como el viaje del héroe, de este personaje Paul Atreides, ¿no? Entonces aquí spoilers de cómo él va a convertirse en un mesías que no desea convertirse, cuáles son las circunstancias que lo llevan a eso. Y es fantástica la historia, inclusive la están haciendo, ya se va a estrenar una película dirigida por Denis Villeneuve, y este libro va a ser dividido en dos partes. Entonces, grandes expectativas. Oscar Isaac es uno de los actores, otro es, se me va el nombre ahorita, el que hizo de Cable, que también es otro gran actor. Y bueno, un actor joven de moda. En todo caso, el tráiler es espectacular, se los recomiendo buscarlo. Va a ser de la primera parte de este libro. Después venía El Mesías de Dune, que también les comentaba acá que es el ejercicio de Frank Herbert al escribir estas novelas es de construir el rol de los líderes carismáticos. Entonces, así como aquí hay una gran expectativa de Paul y un viaje muy loable e interesante, acá se muestra las falencias y limitaciones de Paul. De este libro yo les decía que me gustó mucho que él sigue siendo el mismo, pero me frustraba mucho también el poder de presciencia sobre el que el autor basa lo más importante de la novela, que es la capacidad que tiene de ver el futuro y cómo lo limita de tomar decisiones espontáneas. Entonces, esto es un tema un poquito cansón por ser tan medular. Entonces, así como en este tenía tanta variedad de personajes, situaciones, riesgos, acá esto se vuelve demasiado importante. En este libro es importante decirlo, su hermana Alia, que en el anterior es un personaje menor, interesante, juega un rol no súper relevante, pero ya es una compañía en el ejercicio del gobierno de Paul. Ya llegamos a Hijos de Dune. Tocó editar. Bueno, les decía que Hijos de Dune pues cuenta la historia de Leto II y su hermana Gánima, y básicamente sigue el manejo de sus poderes que van a tener estos chicos, cómo ellos lidian con el tema de la presciencia que han heredado de su padre o de ser de la línea de los Atreides, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se explora acá? Aquí se habla, ¿no?, de la presencia como el tema del futuro, pero aquí se va a dar más centralidad a algo nuevo. Yo no recuerdo haberlo visto en el libro anterior, que es como la presciencia le permite a uno acceder también a una como banco de memoria de recuerdos y de personajes. El acceso a ese banco de memoria tiene un riesgo, y es que esas personalidades que uno encuentra ahí del pasado pues quieran tomarse la personalidad de quien accede al banco. Entonces es más que interesante, es tensionante que puede ocurrir ahí. Y sobre eso gira la historia, ¿no? El personaje de Alia, que es hermana de Paul, está como regente de Planeta Dune, y ella, al ser de esta línea Atreides, pues tiene que ver en esto también la madre de Paul, pues tiene ese acceso, pero a Alia no le está yendo tan bien en esta historia con ese poder. Entonces, bueno, en ese sentido es interesante cómo los hermanos van a ser perseguidos. En un momento parece ser por la propia Alia, pero también por otras personas que quieren acceder al poder. Entonces hay de nuevo una situación de riesgo, hay estrategias para hacerles daño, hay estrategias para huir. En ese sentido es interesante de nuevo el libro, tiene más aventura que el segundo. Por otro lado, se retoman personajes del primer libro, entonces eso también, el segundo libro como que se redujo mucho el manejo de otros personajes, aquí se retoma, y eso es un motivo un poco de alegría. Aún así, en lo personal, ya no logré conectar pues con los temas centrales acá, ¿no? El tema de la presciencia no me pareció un tema tan interesante para centrarme tanto en él, y también el tema de los gobiernos teocráticos, que son temas que no sé si son, ya no son contemporáneos, o para mí no son tan interesantes. O tan interesante es el modo en que lo plantea Herbert, porque es mucho, el regente es un mesías y se hace lo que él dice, y si no lo haces pues estás en riesgo de morir, y si no, ¿cómo terminas con el regente? Entonces no sé si es la manera en que él lo cuenta, o lo blanco y negro que pone esta situación, que a mí me pierde el interés, ¿no? Y sé que Dune sigue hasta un sexto libro, y termina en Chapter House Dune, pero en lo personal yo creo que esta saga eh, comenzó de manera maravillosa para mí por esa diversidad de personajes y esa gran capacidad de descripción,
pero me termina perdiendo un poco al volver el tema central como muy monológico, ¿no? Y sí, y abandonar un poco el desarrollo de otros personajes y situaciones interesantes. Aún así, Hijos de Dune me parece una entrega, si uno se ha entusiasmado en Dune, es interesante, en el sentido de que concluye la historia de Paul Atreides y abre paso a lo que va a ocurrir con sus herederos. Y por ese lado hay que reconocerle a Herbert que él se arriesga siempre con los personajes que crea, ¿no? Y hacia dónde los quiere llevar y cómo quiere terminar. Eso se le reconoce al autor. Entonces, más que una super recomendación para alguien que no ha leído Dune, diría que es un libro para discutir con personas que están metidas en esta saga y ver cómo ellas lo ven. Supe que hubo una serie que se hizo, bueno, no sé el canal, pero estas series tipo BBC, sobre Mesías de Dune unido con Hijos de Dune, y se llamó Hijos de Dune. Entonces habría que ver cómo desarrollaron eso. Tal vez como dramas de castillos e imperios, es un poco interesante. Por otro lado, pues tengo grandes expectativas de la película Dune. Será en 2 partes, eso ya tomará unos 6 años más o menos, me imagino. Y no sé si les vaya bien, se atrevan a hacer continuaciones. Estaría atento a ver cómo realizan algo interesante con algo que se vuelve un poco mental para mi gusto. Eso, atento a quien quiera comentar o discutir esta lectura.